Queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Fernanda, gusto en saludarte, siguiendo con mucha atención este viaje que ha hecho el presidente López Obrador a Colombia y a Chile. Esta mañana leí en la prensa chilena, Fernanda, que el presidente rindió tributo al fallecido presidente de Chile, Salvador Allende, lo llamó un apóstol de la democracia y dijo que Allende todavía gobierna con su ejemplo. Ándale. Y también que Allende, Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, muerto en el golpe de Estado de 1973, es el dirigente extranjero que más admiro, cierro comillas. Bueno, Fer, estas declaraciones del presidente López Obrador me generan dos reflexiones. La primera es que es un poquito osado, por no decir descabellado, decir que Allende fue un ejemplo. Es cierto que fue una víctima, es cierto que fue una víctima de un golpe de Estado horrible, cruento, condenable desde todo punto de vista, que cometió todo tipo de horrores durante los años que estuvo en el poder. Pero ponerlo como un ejemplo, y también es cierto que hubo una complicidad de Estados Unidos, o sea, nadie puede criticar el hecho de que se condenen a quienes causaron directa o indirectamente la muerte de Salvador Allende, porque como tú sabes, todavía hay una gran discusión si fue un suicidio o si lo mataron. Pero bueno, no hay duda que fue una víctima. Pero de ahí decir que fue un ejemplo de nada, ahí tengo mis serias dudas, Fernanda, porque lo cierto es que durante el gobierno de Salvador Allende la inflación en Chile llegó al 650% anual. O sea, imagínate la inflación al 605, o sea, no al doble, no al triple, o sea, 6 veces 650% anual. Expropió empresas, estatizó bancos, eh, hizo muchas, pero muchas cosas que hoy en día, a la vista de la experiencia histórica, eran muy, pero muy disparatadas y generaron una polarización impresionante. La segunda reflexión y más importante que me traen las palabras del presidente López Obrador, Fernanda, y lo mismo podríamos decir de los presidentes de Argentina, de los presidentes de Colombia, del presidente de Colombia, de muchos otros países, es preguntarse si vale la pena reabrir las heridas del pasado cuando nuestros países tienen tantas deudas pendientes con el presente y con el futuro. Fíjate que hace pocos días hablaba con el secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar Chirinax. Lo tuve en mi programa de CNN de anoche, y él me decía que América Latina va a crecer apenas un 1,7% este año y todavía menos, un 1,5% el año próximo. No, va. Y eso es un crecimiento pobrísimo porque nuestros países producen millones de jóvenes que se integran al mercado laboral todos los años y para mantener a todas esas nuevas generaciones necesitamos crecer al 3, 4, 5% anual y estamos creciendo al 1, 1,5, 1,7%. Y para países como México, Fernanda, que tendrían que crecer por lo menos al 4% anual para darle cabida a todos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, ellos en las Naciones Unidas están pronosticando un crecimiento del 1,8% para el año que viene, o sea, mucho menos que este año. Para este año calculan un 2,9% de crecimiento, para el año que viene el 1,8%. Pero lo mismo con Chile, que está teniendo crecimiento negativo después de 30 años de crecimientos positivos y de reducción de la pobreza. Entonces la pregunta, Fernanda, que yo me hacía cuando escuchaba y veía estos actos en Chile en memoria de Allende y las protestas de quienes están en contra de Allende y todo este tema que está acaparando las primeras planas
en Chile, pero también en Argentina y en varios otros países, y en México mismo, donde el presidente habla todos los días frente a una imagen de los próceres de la independencia. O sea, vale la pena realmente, con todo el respeto que merecen muchos de nuestros líderes históricos y próceres de la independencia, perder tiempo en debates sobre si este era mejor que el otro, si este es un ejemplo, si este no era un ejemplo. Hablar de eso cuando tenemos un déficit impresionante en educación, en ciencia, en tecnología. Mira, justo en estos días, el viernes, estaba hablando con los científicos que acaban de sacar un índice latinoamericano de inteligencia artificial. O sea, midiendo dónde estamos en esta nueva tecnología que va a cambiar el mundo. Y resulta que en América Latina solo el 2.2% de la fuerza laboral tiene habilidades directa o indirectamente relacionadas con la inteligencia artificial, mientras el promedio mundial es del 3.6%. O sea, No, bueno. eso es lo que tendríamos que hablar. Deberían ser los temas que tendríamos que estar poniendo en el centro de la agenda pública. Otro dato que da este nuevo reporte de ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. La inversión privada, Fernanda, en proyectos de inteligencia artificial en América Latina es un 1.7% de lo que se invierte en Estados Unidos. O sea, 1.7% de lo que se invierte en Estados Unidos. Estamos invirtiendo en toda América Latina. Imagínate. Y eso incluye Brasil, donde se invierte el 60% de esa cifra. Entonces, resumiendo, Fernanda, estos debates sobre la historia, esta obsesión latinoamericana con la historia, o sea, yo no digo que nos olvidemos de la historia, pero ponerla en el centro de la atención pública me parece que desvía la atención de temas muchísimos más importantes de los que van a depender nuestros hijos, nuestros nietos y el futuro de nuestros países. Eh, ¿Cómo lo ves? pues me parece preocupante porque la historia indica que pues aquel Chile de Allende pues era un ejemplo muy peligroso, ¿no? No era Bueno, un ejemplo, digamos, de pues de paz, de armonía, de crecimiento, en fin, al contrario. bueno, era un caos total. Yo recuerdo haber ido, yo era muy joven, fui a Chile en esa época, en la época de Allende, para ver, me interesaba mucho verlo. Fue unas vacaciones a Chile y era un caos absoluto. Sin duda. Eh, Repito, esto no justifica de ninguna manera el golpe militar que le dieron a Allende. Tendrían que haberlo dejado terminar su mandato como cualquier presidente democráticamente electo que lo fue. Ahora, de ahí a decir que fue un ejemplo de nada, me parece un poco ridículo porque, repito, 650% de inflación anual, Okay. estatizaciones, nacionalizaciones, caos total en las calles. O sea, no fue un ejemplo de nada. Fue una víctima, eso sí. Fue una víctima a quien hay que honrar y darle crédito también porque, a diferencia de las corrientes marxistas de la época, él se proclamaba marxista. Pero para su crédito, a diferencia de otras corrientes marxistas de su época, no estaba con la lucha armada. Él decía que había que llegar al poder pacíficamente. Entonces, tenía su mérito el hombre. Pero yo no diría que era un ejemplo a la luz de los resultados de su gobierno. Yo no lo pondría como ejemplo de nada. ¿Por qué habrá ido Andrés Manuel López Obrador a revivir Allende, Andrés? Yo creo que era una asignatura pendiente porque el presidente López Obrador viene hablando de hace años de la integración latinoamericana y de los lazos de México con América Latina, y este aquí que está llegando al final de su mandato y no había pisado Sudamérica, cosa que era un poco incongruente con su discurso. Entonces yo creo que tenía que ir y escogió este motivo como pudo haber sido cualquier otro, y escogió visitar dos países con presidentes ideológicamente afines, aunque hay que decir que Gabriel Boric, por lo menos en Chile, es un hombre de izquierda mucho más
alineado con la defensa de los derechos humanos en países como Venezuela, como Nicaragua, que él abiertamente critica como dictaduras, cosa que el presidente López Obrador no hace, o por lo menos públicamente no lo hace. Pero dentro de sus diferencias, visitó dos países con presidentes de izquierda, y como te decía recién, creo que le quedaba un poco mal terminar su mandato hablando sobre la integración latinoamericana sin haber pisado tierra sudamericana. Había ido antes a Centroamérica y al Caribe, pero no a Centroamérica. Bueno, pues ahí el tema, mi querido Andrés. ¿Quién sabe por qué revivir en estos tiempos? Y con esta proyección que me dejas profundamente preocupada, ¿en cuánto va a quedar, dices? ¿Qué porcentaje va a tener México? De la inversión en inteligencia artificial, la cifra que da este nuevo índice de inteligencia artificial en América Latina es que toda América Latina junta hoy invierte el 1,7, o sea, menos del 2% en inteligencia artificial de lo que se invierte en Estados Unidos. Y de ese menos del 2%, el 60% es de Brasil. O sea que México estará invirtiendo el 0 algo por ciento de lo que se está invirtiendo en Estados Unidos en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, Fernanda, va a ser como la luz eléctrica, como la electricidad o como el Internet, va a ser el motor de la economía mundial en muy, pero muy poco tiempo. Te mando un abrazo, querido Andrés. Oye, me dio mucho gusto verte el fin de semana. Mucho gusto. Lo mismo, ¿Verdad? lo mismo, Fernanda. Espero que las hayas pasado bien el resto del tiempo. Trabajando mucho, mi querido Andrés, pero feliz, feliz de poder leer tu libro. ¿Cómo se llama tu libro y cuándo sale? Mi libro se llama ¿Cómo salir del pozo? El subtítulo es Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en pos de la felicidad. Y sale ahora en 2 semanas. Felicidades, mi querido Andrés.